De este tema nos acompañan Alfredo Huerta, director de estrategia de Add Value, asesores independientes, y desde el Buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, Susana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo, Alfredo. Pues Alfredo, después de conocer datos de empleo e inflación a junio y además de escuchar las dos reuniones testimoniales de Jerome Powell ante el Congreso, ¿cómo se muestran las probabilidades en el mercado para la próxima reunión de la Fed el próximo 31 de julio? Y aprovechando también, ¿cómo se observa el escenario de Banxico en su reunión del próximo 5 de agosto después de los datos que acabamos de dar de las minutas? Claro que sí, Susana. Bueno, pues una expectativa en donde desde diciembre fue clara la Fed empezar a poner ya un tono más neutro en su política monetaria, y conforme ha ido pasando los meses de este 2019, evidentemente las señales de una desaceleración de la economía, originada desde luego por el proteccionismo comercial, entre otras cosas, pues ha generado que en la parte de los mercados los futuros estén reflejando casi un 77% para esperar una baja de 25 puntos base en la tasa de interés. Solamente un 23% pensaría todavía que se extendiera no a 25, sino a 50 puntos base la tasa de interés, y como ves, prácticamente ya nadie espera que se mantenga sin cambio. Aquí es importante destacar que hay algunas o mínimas lecturas todavía que hablan de escenarios mixtos, una inflación que sí, como vimos el día de hoy, ronda alrededor del 1.6%, una inflación baja conocida ahí por Jerome Powell, pero también evidentemente datos de empleo que estuvieron por arriba de lo esperado. Septiembre hubiera sido el mes ideal, pero los futuros marcan desde luego esa posibilidad. En cuanto a México, bueno, pues hoy las condiciones, como ya bien comentaste, de las minutas de Banco de México, pues reflejan una mayor probabilidad para que las tasas de interés prácticamente permanezcan sin cambio. Hablamos de un 70%, todavía hay riesgos de presiones en parte del mercado, alrededor de un 28%. Sin embargo, bueno, pues la mayor parte está esperando que la tasa se mantenga estable. No hay condiciones por parte de la economía para subir la tasa de interés. Sin embargo, hay riesgos que todavía se están reflejando. Por ahorita ya la inflación al menos pues está prácticamente en zona objetivo, aunque la inflación subyacente no termina de ceder. Bien, por otro lado, Juan Francisco, este martes el tipo de cambio llegó a depreciarse hasta 2.5% después de la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Sin embargo, la designación de Arturo Herrera pues fue bien recibida por los mercados y contribuyó para que volviera a fortalecerse nuestra moneda. Bajo tu perspectiva técnica y ante este escenario, ¿crees que el relevo de Herrera sea suficiente para mantener al peso fortalecido y que logre volver a colocarse debajo de la barrera de los 19 pesos? Interesante, Susana. Como lo comentas, pues esta semana muy movido el tipo de cambio, llegó a cotizar en máximos el pasado martes de 19,35, esto luego de la noticia de la renuncia del secretario de Hacienda, y posteriormente pues regresó a niveles de 19,15, y ya hoy, inclusive al cierre, lo vimos cerca de 19,05. Con esto pues parecería que el relevo que se está designando en Hacienda podría ser bien recibido por los mercados, y en ese sentido pues el tipo de cambio lo ha reflejado. Sin embargo, pues en la parte técnica nosotros seguimos con dudas de que ahora pudiera volver a colocarse por debajo de los 19 pesos, ya que si bien pues ha logrado recuperarse, no pensamos en la parte técnica que pueda alcanzarle la fuerza para llegar hasta los niveles que cotizaba antes de esta noticia que conocimos el martes, en donde cotizó cerca de los niveles de 18,86, que es prácticamente los mínimos que hemos visto durante lo que va del año en 19,75. En la parte técnica pensamos en el muy corto plazo, pues que realmente el tipo de cambio ha venido a establecer un sólido soporte alrededor de los 19 pesos, y que cada vez que cotiza por debajo de ese nivel pues realmente no se mantiene mucho tiempo, y cualquier dato, cualquier noticia que el mercado genere volatilidad, pues ya lo vimos, la reacción del tipo de cambio va a ser contundente. Con esto también en el mediano plazo vemos en el tipo de cambio, en una gráfica semanal, que probablemente el 18,80 siga siendo un nivel sólido de soporte para el tipo de cambio, y que difícilmente podríamos ver un rompimiento por debajo de dicho nivel. No descartamos la posibilidad de que pudiera hacerlo. Sin embargo, en la parte técnica pensamos
pensamos que solamente en caso de lograr un rompimiento por debajo de 18,80 sería meramente para buscar niveles de soporte alrededor de 18,50, que es lo que el mercado ha estado esperando que suceda. Sin embargo, el impedimento de romper ese 18,80 consistentemente nos habla de que más bien podríamos ahora estar viendo un nuevo soporte otra vez alrededor de los 19 pesos y que en caso de que ya no rompiera por debajo de los 19 pesos, más bien podría eventualmente buscar superar ese 19,35 que vimos como máximo durante esta semana. Con esto pues ya tenemos un escenario bastante claro en la parte técnica. La resistencia alrededor de 19.35, en donde está su media de 200 días, el soporte psicológico de los 19 pesos y un soporte crítico o clave en 18,80. Alfredo, ¿cómo se han desarrollado los instrumentos de gran liquidez como el bono a 10 años en Estados Unidos y el M24 en México dentro de este ambiente de posible baja en tasas de interés por parte de la Fed? Claro que sí, Susana. Bueno, pues yo creo que es interesante los mercados y el propio movimiento de los bonos en México y Estados Unidos experimentaron inercia de alza durante el 2016, 17 y hasta prácticamente el cierre casi de 2018. Ahí, con el cambio de perspectiva que dio la Fed hacia una política más neutra en ese momento, pues generó techos importantes. El bono americano alrededor de 3.20, el M24 sobre niveles cercanos al 9% y desde ahí se han generado movimientos de baja. En ese momento de los máximos el spread rondaba los 600 puntos base entre uno y otro. Sin embargo, bueno, vinieron movimientos que han generado alcances mínimos de 1.95 en el caso del bono a 10 años, hoy cerrando en 2.13 y en el M24 prácticamente hasta niveles de 19, de 7.19 y observar ya regresos a 7.46. Vemos 530 puntos base de diferencia, así que ya por ahí vemos estabilidad a pesar de que la Fed decretara baja en la tasa de interés. Bien, finalmente y de manera breve, Juan Francisco, las expectativas de un inminente recorte de tasas por parte de la Fed el próximo 31 de julio, pues han ocasionado que el mercado anticipe una depreciación global del dólar, algo que de materializarse pues sería benéfico para todos los países. Y bajo tu perspectiva técnica, ¿crees que el dólar esté dando señales de debilidad y qué niveles consideras importantes para determinar pues ya un cambio de tendencia en el índice dólar? Muy bien, muy interesante, Susana. Pues realmente esta semana vimos al dólar index, la semana pasada, establecer soporte en su media de 200 semanas que está en $96, desde donde ya no pudo caer más. En ese sentido, en la parte técnica, solamente un rompimiento por debajo de los 96, pues nos hablaría de una probable debilidad del dólar y solamente un rompimiento por debajo de los $94 nos hablaría de un cambio de tendencia en el dólar. Es decir, que desde hace ya 18 meses el dólar se ha mantenido alcista, que la última baja a raíz de las expectativas de que la Fed baje la tasa realmente no han llevado más debajo de la media de 200 semanas al dólar index y que eso en nuestra perspectiva técnica nos estaría hablando de que la fortaleza y el alza en el dólar siguen intactos. Además, reconocer que la lateralidad que ha presentado el dólar index durante las últimas semanas, inclusive durante los últimos 6 meses, podría ser meramente un proceso de lateralidad y de acumulación de fuerza alcista y que si en algún momento vuelve a romper por arriba de los $98 el dólar index, podría eso darnos una señal de que podría buscar niveles objetivo entre 100 y $103, que es prácticamente los máximos que vimos en enero del 2017, cuando el dólar index cotizaba alrededor de $104 y cuando el peso mexicano cotizaba alrededor de los 22 pesos. Con esto, en resumen, te diría que en la parte técnica no vemos ninguna señal de debilidad, pese a que las expectativas del mercado es que la Fed baje las tasas y que eso podría prolongar, obviamente, la caída de las tasas en el mercado, pero también la debilidad del dólar que no se ha visto reflejada en la parte técnica. Bien, pues muchas gracias por el análisis, Alfredo Huerta y Juan Francisco Caudillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes.